Nacho Cámpora con nosotros, que hoy vamos a hacer... Buen día, Cámpora, ¿cómo le va? Bien, bien, acá estamos. Convulsionado miércoles en la Ciudad Autónoma. Convulsionado, bueno, sí, se ¿Vos ratificó viste hoy la la condena a militarización? Cristina. La militarización que se hizo de Comodoro Pi, de los accesos a Sí, Capital. totalmente. El Che es una expresidenta, ¿no? Si hay algo que Cristina jamás va a llevar a un enfrentamiento entre argentinos, ¿no? No, totalmente. Me parece es como una nueva etapa, una nueva versión de lo que llamábamos hace unos años Laufer. Es más de lo mismo, digamos. Sí. Obviamente tiene como finalidad condicionada quien sigue siendo una de las, quizá la principal referenta política de nuestro país, incluso más allá de cuestiones partidarias, ¿no? Político-partidarias. Y en todo caso es un nuevo ataque al sistema democrático, ¿no? Por parte de un poder que no debería hacerlo, que es el poder judicial. Y sabe qué, hágale llegar a usted, que es miembro del Consejo Directivo de ATE Capital, a todo el Consejo. Estuvo bien lo que hizo ATE, porque a mí me parece que Cristina es la que está más fortalecida en este momento. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que nos corresponde a nosotros. Cristina ya lo dijo, y Cristina sabe y sabía que este fallo iba a ser de estas características. Sí, Entonces, sí, indudablemente. Lo que corresponde es que nosotros está claro que todo es con Cristina. La conducción es Cristina. El proyecto de reconstrucción del Campo Nacional Popular va a ser con Cristina. Digamos, lo que uno puede decir es que cualquier proyecto que pretenda superar la etapa actual de nuestro país, indudablemente Cristina tiene esa parte, va a ser parte sin duda, más allá incluso de que pueda ser su candidata o no, porque Cristina es mucho más que eso, indudablemente. Y bueno, ahí también estuvimos hace un rato en la casa, en la puerta ahí a la vuelta de ATE. Ahora ella iba a Moreno y después va para el Patria, así entiendo que tipo 12:30, 1. Varios y varias iremos e irán otros y otras al Patria a escucharlo un poco. Mira, si te dice, abre la puerta, te dice Cristina, Nacho, vení, contame un poquito esta... Imposible. Totalmente. Bueno, contame, porque a partir de que vos me dijiste, uno piensa, primer mundo, Alemania, un país que no se la llevó puesto a la crisis del 2000, cuando fue la explosión de inmobiliaria. 2008, que se llevó puesto a Grecia y otros países. No, claro. Alemania es la principal economía de la Unión Europea. Siempre, mientras estuvo Inglaterra o Reino Unido, mejor dicho, dentro de la Unión Europea, hasta el Brexit, competían un poco por ese lugar preponderante. Pero desde que efectivamente Gran Bretaña cometió un error histórico, que es el Brexit para ellos, Alemania tomó la posta del dominio de la economía europea en términos generales. Pero bueno, la semana pasada nos desayunamos el miércoles, el día de la columna del miércoles pasado, con una crisis de gobierno. Es un gobierno que, como ustedes saben, se conforma parlamentariamente, o sea, el canciller, el primer ministro, se elige por el Parlamento. Perdón, porque ahí desconozco un poco y de paso para la gente que nos escucha. ¿Es igual que en Inglaterra o tiene alguna diferencia? No, es el mismo sistema. Sí. Tiene algunas particularidades, pero en términos generales es así. Es por mayoría parlamentaria. Para contextualizar cómo llegaba el gobierno de Olaf Scholz, que es el actual primer ministro, es un gobierno que se elige en el final de la pandemia, en octubre de 2021, y está a un año de terminar su mandato. Su mandato termina en noviembre del año que viene, 2025. En ese mundo post-pandémico es la elección y previo a la guerra de Ucrania. Datos centrales en lo que va a explicar la crisis. Y una pavada que voy a agregar, suceder a Angela. Bueno, claro, efectivamente, y sucede a Angela Merkel, la primera ministra desde 2005 hasta 2021, marcó un hito sin duda en la política alemana. Igual un país que tiene una tradición de estabilidad en sus gobiernos. De hecho, este es el segundo gobierno en 75 años que no terminaría su periodo de mandato en términos de tiempo. Pero como al ser parlamentario no tiene la crisis como tendríamos nosotros un gobierno que no termina su mandato. No, la crisis existe y de hecho tiene que ir a una moción de confianza ahora en diciembre el gobierno actual.
hay un acuerdo igual de los dos bloques mayoritarios. Y explico un poco. El SPD, el partido de gobierno, el partido principal hoy, de Scholz, son los socialdemócratas. Sí. Un partido de centro-izquierda, vamos a decir. Y el partido histórico, la oposición histórica, es el partido de Merkel, justamente la CDU, los conservadores, que son el otro partido mayoritario. Lo que hubo en esta semana desde que se desató la crisis. ¿Por qué se desata la crisis? Porque Scholz, por una disputa dentro del mismo gobierno, le pide la renuncia a Lindner, que era el ministro de Finanzas de Alemania, que además es el principal dirigente del aliado de gobierno, que es el Partido Liberal. Y en esa línea termina efectivamente renunciar. Obviamente tiene que renunciar, le piden la renuncia, y eso desata la crisis que nos lleva a toda esta semana de discusiones en el seno del gobierno y con los grupos parlamentarios principales, y se acordó una salida, moción de confianza en diciembre, y la elección, adelantarla, que iba a ser en noviembre del año que viene, se adelanta al 23 de febrero de 2025. Es un escenario abierto, pero quiero explicar un poco cuál es el origen de la crisis en términos económicos. Dale, sí. Alemania es la principal economía de Europa. Es un país con una fuerte y muy influyente producción industrial de alto valor agregado, pero tiene un déficit histórico, que son sus recursos naturales, claro, y particularmente sus recursos energéticos. La guerra con Ucrania lo que termina haciendo es que, para sostener esa producción industrial de alto volumen, tenga que salir a comprar energía mucho más cara a Alemania. Y a otro lugar. Y a otros lugares, porque el lugar natural era Rusia, por gasoducto. O sea, efectivamente era una energía buena y barata. ¿No? Qué endeble es su economía, ¿no? Sí, endeble en cierto punto. Aún así igual sostuvo Obvio. Una economía que está... Ellos hablan de fragilidad, pero que ojalá tuviéramos la economía de Alemania. Perdón, pero tiene que ver con eso. ¿Te puedo hacer un pequeño paréntesis Obvio, con Trump sí, ahí? Claro. Decían como que él, dentro de las comunicaciones con Putin y de lo que está negociando, decía que una de las condiciones era como que Ucrania saliera del BRICS, ¿puede ser? De la... Rusia, perdón. Suena difícil. Claro, porque digo, en ese sentido, ¿qué competencia tendría él si es Europa, no es Estados Unidos? Tal cual, sí, tal cual. De hecho, esta crisis de Alemania se desata el día que gana Trump. O sea, todo tiene que ver con todo. ¿Mira? Porque además, el otro dato en la coyuntura tiene que ver con que Alemania es el que encabeza el esfuerzo de guerra en Ucrania. O sea, en términos, sobre todo económicos, también en armamento, pues le otorgó mucho armamento a Ucrania, pero bueno, eso. Con respecto a lo de Trump y el BRICS, yo creo que puede ser que sea una idea de Trump y que la esté planteando o que la empiece a plantear. Y la vaya a rosquear a algún lado con Europa. Sí, claro. A cambio de otra cosa. Acá, bueno, podría ser que la contraprestación sea la paz en Ucrania y que los territorios ganados queden para Rusia. Ese podría ser un intercambio brutal para Ucrania, claro. Interesante para Rusia, sobre todo si Rusia es readmitida en los mercados. O sea, hoy el dato es que Rusia está absolutamente bloqueada de todo el comercio financiero internacional, claro, del sistema SWIFT, el sistema de comercio interbancario global. Rusia no puede acceder. O sea, entonces, si va por ahí la negociación, cobra algún sentido. También debería romper una alianza estratégica con quienes lo están bancando ahora, que son China y la India. No, claro, son dos países menores. Sudáfrica mismo, o una de las principales economías de África. Sí, podría ser una variable, no me parece que es compleja la jugada, sobre todo para Putin, claro, que pone mucho en juego, porque debería darle la espalda a sus aliados, no solo en términos económicos, militares, o sea, en muchos aspectos. Sí, políticos. Digamos, gran parte del gas que dejó de comprar Europa lo compra la India. O sea, entonces es una jugada áspera, digamos. Claro. Pero vuelvo a Alemania y la economía. Ellos tuvieron que comprar energía más cara, decíamos, tuvieron que cortar la compra de esa energía a Rusia. Veníamos de la pandemia, es un dato no menor, o sea, las economías venían resentidas en general. Claro. Y
Y ahora la discusión en el gobierno alemán era sobre el gasto público y el déficit cero. Una discusión si existe en nuestros países de América Latina y particularmente en el nuestro, en Argentina. Hubo un desacuerdo profundo sobre eso. Scholz, socialdemócrata, decía que sí, que había que invertir dinero público, sobre todo reactivar la obra pública para darle dinamismo a la economía, que está como frenada. Y Lindner, el liberal, el ministro de Finanzas, se plantó en que no. Eso hizo volar el gobierno por el aire. Y ahora viene el escenario electoral en un contexto de fiestas. En los países europeos en general, el periodo de fiestas es un periodo absolutamente muerto. La gente se va a sus lugares, se reúne con sus familias, es como, digamos, hay mucho movimiento y la gente no está la gente no es de las grandes ciudades, se va a sus lugares. Y eso implica, además en la televisión política alemana, un parate muy fuerte de la actividad política, como en todos los países en general. Pero ahora se va a dar en un contexto de campaña. Porque en diciembre ya va a ser la moción de confianza, se entiende que se la van a dar para que llegue el gobierno a la elección de marzo, entre conservadores y socialdemócratas, y ahí hay varios actores que están interesados en que la elección sea lo antes posible. El primero son los conservadores mismos, que por eso acordaron. Ellos son los que más crecieron en las encuestas. Además tienen antecedente histórico reciente de los 15 años de Merkel, como la gran dirigente de la Alemania posguerra fría, digamos, o post-2000. Y después está la ultraderecha alemana, que es el otro bloque que creció muchísimo, que hoy está superando en las encuestas al mismo partido de gobierno, al SPD, a los socialdemócratas. Complejo. Sí, complejo. Veía el otro día en Ámsterdam corridas de grupos neofascistas. Es relativo eso, porque fue el partido del Ajax con el Maccabi Tel Aviv. Partido claro, no sabes ahí quién. No, hubo hechos como, fue muy complejo. Lo que pasó fue, primero, los hinchas del Maccabi, los ultras del Maccabi, obviamente sionistas, sin duda, golpean a un par de gente pro-palestina que estaba manifestándose afuera del estadio. Entran al estadio, el estadio van a agitar muchísimo dentro del estadio, termina no sé si suspendiéndose el partido o termina y salen del estadio. Bueno, y cuando salieron los estaban esperando, no solo los pro-palestinos, sino muchos árabes que se han visto ofendidos y que son residentes de Ámsterdam. Y eso provocó una situación muy jodida con la Cana. Israel mandó aviones a buscarlos mis disculpas con los nazis. A Ámsterdam. No, esta vez no eran. No eran necesariamente neonazis. Mandó aviones a buscarlos efectivamente a estos hinchas. A Ámsterdam. Sí, que como que se canceló el partido. Sí, se suspendió el partido. Sí. Pero entonces vos me querés decir que en la situación de la política alemana, en este contexto, los grupos mayoritarios serían los conservadores y la ultraderecha. Sí. Y muy pegadito el SP, el partido de gobierno. El partido de gobierno. Pero entonces ahí, como es un sistema parlamentario, ustedes construyen la mayoría y ninguno la tiene por sí mismo, empiezan el juego de alianzas. Juego de Tronos. Juego de Tronos, efectivamente. Ahí lo tradicional de la política alemana debería ser que, como fue en toda la etapa de Merkel, que la rompe el SPD y le va mal, es la alianza entre socialdemócratas y conservadores. Claro. Eso sería lo natural para reestructurar una gobernabilidad en el país. Y además tener un consenso mayoritario de cara a la sociedad. Si lo quisiéramos trasladar acá, sería un Larreta Alberto Fernández, ponele. Sí, posiblemente. Sí. Tranquilamente. Sí. Está dando demasiada entidad. Bueno, claro, esa es una política mucho más centrista de la que nosotros estamos habituados. Y seguramente lo hacen mucho mejor. De un país derrotado, que pasa por el Plan Marshall, que pasa por la ocupación, que pasa por la división de la Guerra Fría. Sí, que se cumplieron hace pocos años de la reunificación. ¿Cuál es lo que hace el clic y lleva al lugar que hoy tiene Alemania? No, Alemania ya después de la guerra, digamos, entra el Plan Marshall, es fundamental en la reestructuración de la economía alemana. Rápidamente vive un proceso de reindustrialización muy rápido, muy feroz, con mucho desarrollo tecnológico, mucha inversión en el desarrollo tecnológico, y eso le va a dar las bases para el hoy, digamos. ¿Cuánta gente tiene Alemania? Alemania tiene, yo no me acuerdo, son 95 millones de habitantes, es un país grande, de hecho es el más poblado de Europa Occidental,
Pero esa, digamos, también tiene desafíos la economía alemana. Primero es el tema de la energía, es muy difícil de reemplazar un proveedor natural como Rusia, de gas particularmente, que es lo que daba volumen a la industria alemana y que ahora viene de Arabia Saudita, viene de todos lados el gas. Y después hay un competidor que está muy vigente en todo el mundo para todos los países industrializados occidentales, que es China. Claro. Y además, como la Unión Europea hace unos 10 años sancionó que para 2035 todos los autos tienen que ser eléctricos. Chao. ¿Quién es el mayor fabricante de vehículos eléctricos? Es China, claro, por mucho. Es el que mayor desarrollo tecnológico tiene. Y las automotrices alemanas, por ejemplo la Volkswagen, que la conocemos todos, invirtió mucho dinero en el desarrollo de vehículos eléctricos, sin embargo no puede competir con los autos chinos. No por una desventaja tecnológica, sino por una cuestión de estructura de costos. Claro. O sea, Claro, pero, además imagino y de que volumen de mercado. Claro, o sea, no todos lados, aparte debe estar la estructura, digamos, para cargar así burdamente sí, claro, esos tu vehículo, autos, ¿no? claro, la obvio, electricidad, sí. digamos. Es, digamos, a menor escala, porque está más desarrollada, pero acá Claro. hoy vos podés comprar un vehículo eléctrico. Sí, pero suerte con eso. Caro, andá, digamos, después encontrar dónde cargarlo cotidianamente, sin jugar todo el tiempo en el límite de tu batería. Pero volviendo a Alemania, el caso de Volkswagen, por ejemplo, Volkswagen tuvo que cerrar una planta ahora, Claro. en el mismo territorio alemán, porque se desplomaron las ventas, porque no están recuperando el mercado, y todas las apuestas de boom de ventas no salieron, digamos. Entonces ahí hay un problema para el futuro. Por eso se están discutiendo muchas cosas. Claro, un país El apoyo a la guerra en Ucrania, si eso tiene que seguir o no como viene siendo hasta ahora. La llegada de Trump plantea desafíos porque posiblemente Trump, dentro de su arancelamiento de los productos extranjeros en Estados Unidos, va a volver a arancelar algunos productos de la Unión Europea, y seguro que entran los productos alemanes en ese arancel, y eso les va a quitar competitividad nuevamente, digamos, una vez más. O sea, entonces es como por doble vía, una economía que tiene un desafío latente, que es China y su industria potentísima y su mercado interno que desarrolla. Por otro lado, las trabas que ha impuesto Trump en el nuevo gobierno. Y bueno, y el desafío de Europa, que sigue una guerra ahí a no tantos kilómetros de Alemania. O sea, es en términos de territorio, es Polonia, entre Alemania y Ucrania, O sea, y en eso, bueno, ahí hay un escenario abierto. Lo que por ahora prima respecto de cómo se podría conformar el próximo gobierno es que nadie estaría dispuesto a conformar gobierno con la ultraderecha. Ah, bueno. Sí, claro, que es un dato re interesante. Es algo que ya se ratificó en la elección pasada, pero que ahora todos están en la misma línea. Pero después la política es política, ¿no? Y es dinámica. Y si a ese partido de ultraderecha le va muy bien, cambian los jugadores, digamos. Tienen encuestas, me imagino. Tienen ahí. encuestas. El CDU está con un poco más del 30%, está alto. Y después el partido de la derecha, que ahora se me fue el nombre, porque siempre me olvido, y el SPD, el Partido Socialdemócrata, están en 17,5 y 16,9 los dos, están ahí muy pegaditos. Mucho más atrás vienen los verdes, que es muy importante. De hecho, los verdes son el tercer partido de la alianza actual de gobierno. ¿Son como ambientalistas? Son ecologistas, efectivamente. Sí. Es el partido verde más importante del mundo, el Partido Verde Alemán. Es el origen del movimiento verde en Europa. Que está en torno a un 10%. Mirá. Están ya más lejos. Y después también hay que hablar que la izquierda alemana, Die Linke, tuvo una decisión en la última elección de una de sus principales dirigentes, Sarah Wagenknecht, que lanzó su partido que se llama la plataforma Sarah Wagenknecht, o sea, es muy personalista el tema, claro, pero tiene posiciones interesantes, quizá un poco más a la izquierda que las de Die Linke, el partido tradicional de la izquierda alemana. ¿Qué sería, porque, no sé, algún paralelismo con otro país? ¿Qué sería más a la izquierda como un caso más cercano nuestro, como para...? Lo que pasa que Die Linke es el... O sea, como para imaginarme que sería una izquierda en Alemania y que es más a la izquierda de eso. Sí, digamos, la izquierda... Die Linke es una... Los socialdemócratas son como... los sectores progresistas de radicalismo acá, vamos a decir. Un Lustó. Sí, quizá un poquito más progre que Lustó. Die Linke se parece más a
Es difícil en el campo argentino, pero Santoro. no, pero podría ser como el PT en Brasil, una Ok. línea de ese estilo. Eso sería Dielinque, un poco más a izquierda incluso que el PT. Y además es el partido, es la versión más actual del partido de gobierno de la Alemania Oriental, de Alemania comunista. Bien. Y Sarah Wagenknecht es una decisión reciente, muy basada en su persona, que plantea que la línea socialdemócrata y reformista de Dielinque no era suficiente para generar alternativas frente al ascenso de la ultraderecha. Entonces ella se postula y hoy está en un 7,5% de los votos, no es menor. Dielinque está en un 3,5%, está muy bajo, muy bajo. Pero Sarah Wagenknecht tiene una potencialidad en la candidatura. Ojo, te define una alianza de parlamentaria, te la define. Bueno, Nacho, me quedaron preguntas. Bueno, obvio, quedan para pero otra. quiero preguntarte particularmente sobre la ultraderecha en la próxima vez que charlemos. Capaz que ahora que tenemos algunos programas de vacaciones puede venir doble, no sé, un día columna internacional y otro día columna nacional. Puedo venir otro día, obvio, Pensalo, no hay Nacho. problema, no hay problema. Nacho querido, gracias. Gracias a ustedes. La verdad, impresionante. Me queda, porque me gusta hacer las cuestiones comparativas. Te dejo un deber para la próxima. Podemos hablar A ver. de ese nacionalsocialismo que entronizó en su momento a Adolf. Tengamos cuidado con la plataforma que nos transmite cuando hablamos de ese sujeto. Uf. Madre. Y lo que conocemos como la ultraderecha actual, ¿no? ¿Qué puntos en común tienen sobre la forma ideológicamente hablando? ¿no? En el caso alemán tienen muchas conexiones. La pelota. Sí, Asustaste claro. más todavía. Sí, sí.